Pero no podemos cerrar antes de hablar de la Fórmula 1, de la victoria de Max Verstappen y también de Red Bull, finalmente como escudería que aseguró el Campeonato Mundial de Constructores en el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, Texas. Y para hablar de esto está el que más sabe, por supuesto, como todos los lunes aquí en el Roland, aquí en Bien Jugado, el señor Adrián Puente. Adrián, ¿cómo estás? Un abrazo, bienvenido, ¿cómo andás? Hola Chipi, querido, ¿cómo te va? Buen día, un placer este reencuentro. Felicitaciones por todas las transmisiones que han tenido en Paraguay con los juegos regionales. Y bueno, aquí la Fórmula 1 que sigue avanzando, Chipi, a pesar de que el Campeonato Mundial de Pilotos está definido. Tuvimos la definición del Campeonato Mundial de Constructores. En definitiva, un montón de vueltas, un montón de caminos que se cruzaron en la pelea de ayer para que todo termine en el mismo lugar, ¿no? La superioridad del equipo y del auto Red Bull que se hace imbatible para Mercedes y Ferrari. Así es, Adrián, más allá de que esto está ya definido también en el campeonato de constructores y bien lo decías recién también con lo de Verstappen ya días pasados, hay una gran expectativa lo que está generando este cierre de campeonato 2022 para lo que se vendrá en el 2023. Hay una expectativa grande que, es cierto, hoy está definido el campeonato de pilotos, de constructores, algún que otro fanático podrá decir, bueno, ya esta temporada está como que cerrada y definida, pero me parece que no está del todo, porque se está viendo lo que puede ser la siguiente temporada. O sea, como nunca antes creo que se está generando una expectativa, aún con los campeonatos ya definidos, con respecto al año que viene. Totalmente cierto. Vos sabés que si algo le resta a este año, Chipi, es el subcampeonato. Sí. Que se debate en Leclerc, Checo Pérez, George Russell, el propio Carlos Sainz. Pero es verdad lo que decís respecto del año próximo, porque el año próximo lo que seguramente vamos a tener es una mejora muy grande de Mercedes y de Ferrari. ¿En qué me sustento para decir esto? Mercedes ha pasado el peor año posible desde que en 2014 llegaron los motores híbridos, los que combinan energía eléctrica con la potencia convencional. Y a pesar de todo, fíjate vos que hasta está disputando el subcampeonato de constructores, ¿no? Y entendió más o menos dónde estuvieron los errores de este año. Lo que pasa es que no estaba en condiciones ni presupuestarias ni de tiempo para revertirlas. Entonces, Mercedes ya entendió para dónde tiene que ir el año que viene. Y Ferrari sin dudas, le falta un plus respecto de cómo administrar sus neumáticos, pero ha ganado muchísima potencia. Es un equipo que ha hasta ahora instalado a un piloto subcampeón y a una escudería subcampeona, si los números se mantienen así, y se supone que el año que viene tiene que dar el salto final porque está en la transición lógica, ¿no? A pesar de que muchos ferraristas se enojen, este era un año que tenía que pasar por este lugar, sabía que estaban en desventaja y tenían que ajustar algunas cosas mirando un poquito el año que viene. En función de eso, totalmente cierto lo que decís, sobre estos parámetros, 2023 promete ser distinto. Adrián, ¿qué pasó ayer? Largaron Sainz y Leclerc allí al frente de la parrilla y después terminó quedándose otra vez Max Verstappen con la victoria. ¿Qué pasó? ¿Qué se dio en la carrera? ¿Qué explicación hay a esta nueva victoria del neerlandés, que por cierto iguala una mejor marca en la Fórmula 1 en cantidad de victorias, 13ª de la temporada para él? Es cierto, y llegó al récord de Vettel 2013 y de Schumacher 2004, cosa que hasta el momento no había sucedido, y me parece que los va a superar a los dos. O sea, va a ser el piloto que mayor cantidad de carreras ganó en un año. Veremos qué pasa en las 3 que faltan, ¿no? Sí. Respecto de lo que pasó, Chipi, bueno, a ver, primero, Sainz salió de combate muy rápidamente, el toque con Russell fue definitivo, le sacó un rival muy rápido a Verstappen. Russell después pidió disculpas por lo que había sucedido, porque él entiende que hubo una parte de responsabilidad, si bien no lo hizo, por supuesto, queriendo, pero el contacto que tuvo con Sainz le tocó, le provocó una fuga de agua, ¿no? Le lastimó los radiadores, que están escondidos atrás de los pontones, en los laterales, y lamentablemente una fuga de agua. Eso por un lado. Por otro lado, quedó en evidencia que Red Bull es el mejor auto. Fíjate que así todo, equivocándose en el box con Verstappen, en la segunda detención estuvo 8 segundos más Verstappen de lo normal, y así todo pudo revertir la diferencia con Leclerc y finalmente con Hamilton. ¿Y por qué pasó eso? Y acá está la tercera clave, que evidentemente es un auto tan compensado, Red Bull, tan equilibrado, que no tiene grandes variaciones entre los compuestos de neumáticos que usa.
cosa que sí sufren o padecen todavía mucho Mercedes y Ferrari. Fíjate un dato, ¿no? Leclerc y Verstappen en la última parada fueron casi los dos al mismo tiempo. Los dos fueron por el mismo compuesto. Los dos salieron para comerse la cancha, o sea, con mucho potencial para ir a pelear cabeza a cabeza prácticamente la carrera. Y el que se desarma antes es Leclerc, es la Ferrari. Ferrari tuvo todo el año problemas con los compuestos más blandos, es decir, en algunos casos el amarillo y en algunos casos el rojo. En este caso fue el amarillo. Entonces se desintegró 10 vueltas antes. Red Bull tuvo, obviamente, un plus en la administración de ese compuesto, y esto hace la tercera clave. El mismo razonamiento cabe para el Mercedes de Hamilton, que en un momento soñaban con la victoria y era efectivamente posible, porque ellos especulaban que en algún momento se iba a caer el rendimiento del neumático amarillo de Verstappen, y eso no sucedió, porque el Red Bull está muy bien. Entonces, ese neumático blanco, que es el más duro para la ocasión, a Mercedes no le termina saliendo como lo tenían pensado en su estrategia, y esa es la tercera pata o la tercera clave de por qué todo se define a favor del equipo Red Bull y a favor de Verstappen. Es decir, los compuestos de neumáticos, evidentemente, en la última parte han tenido un rol fundamental. Adrián, con toda la polémica de la inversión de Red Bull en el auto, de todo lo que se generó también en los últimos meses, en los últimos días, más que nada también, ¿se puede hablar de un auto muy superior este año de Red Bull en comparación a los demás? ¿O más bien pasa por, lo decías recién, el próximo año están para volver los Mercedes, está para pelear Ferrari una vez más, que parecía que este iba a ser su año de despegue? Comenzó bien, después fue cayendo por el camino. Hay una gran superioridad de Red Bull con respecto al auto en esta temporada. Hay mucha superioridad con respecto a Mercedes y a Ferrari, o también hubo mucho de errores en estos dos que fueron bien aprovechados por Red Bull. O hay un auto que uno dice, no, es invencible. Este año no había con qué darle al Red Bull de Max Verstappen sobre todo. Bueno, vos sabés, Chipi, que hay un poco de todo. Indiscutiblemente hay una superioridad de nacimiento del auto del Red Bull, pero hay una evolución que fue mucho más rápida a lo largo del año. Los autos no mueren como nacen a lo largo del año. Hay toda una evolución. Hay toda una adaptación, hay actualizaciones según el circuito, y hay déficit con los que los autos nacen, que muchas veces se puede trabajar y se lo transforma, y otras veces no. Ferrari nació con un déficit que era suficientemente rápido en las zonas lentas, fíjate qué contradicción, suficientemente rápido en las zonas lentas, pero en las zonas más rápidas, cuando quiso ajustar el auto para ser mejor en las zonas rápidas, se encuentra con que desgasta mucho los neumáticos. Y ese déficit no lo pudo remontar nunca. Entonces, vos decís, ¿es muy superior Red Bull? No. Pero la famosa puesta a punto hace que haya un auto mucho más compensado en el caso de Red Bull que en el caso de Ferrari, que estuvo más a los saltos a lo largo del año. Potencia más potencia, yo te diría que son casi lo mismo. Y en la cuestión Mercedes fue mucho más complejo lo que pasó con Mercedes, porque yo no sé si habrán reparado en el detalle de ver los laterales del auto, ¿no? Todos tienen pontones, son como gordos, ¿no? Y Mercedes es un auto delgado, optó por un diseño extremo, de dejar una cintura muy delgada, y eso lo pagó. Obviamente con una solución tan radical no hay forma de revertirla a lo largo del año, porque ese es un problema de matriz. No se puede arreglar en junio lo que hiciste mal en marzo. Eso lo tenés que ir modificando, pero lo tenés que conservar. Entonces hizo todo lo posible, pero trató de adaptarse a una circunstancia muy adversa. El auto como auto era, yo te diría, igualmente potente como Red Bull y con Ferrari, pero ahí ese concepto de diseño que tuvo, evidentemente le marcó territorio, y lamentablemente, bueno, para Mercedes y para Ferrari se dieron los resultados que se dieron, ¿verdad? Adrián, dos temas finales. ¿Qué pasó con Alonso? ¿Qué pasó con el Nando? En la gran polémica del fin de semana, Alonso creo que fue el gran piloto de la carrera, porque cualquier auto y cualquier piloto en las condiciones en las que Alonso corrió hubiese abandonado después del golpe con Stroll. El auto pudo rehabilitarse, volvió a la carrera, entró 14, terminó séptimo. En un momento tenía el espejo retrovisor casi suelto, se le termina desprendiendo,
producto del choque que había tenido con Stroll, y eso en líneas generales, y esto es verdad, es asumido como una infracción, porque eso puede conllevar un riesgo a un tercero. Vos imaginate, Chipi, un auto a 300 km por hora, cualquier partecita que se le desprenda es un misil para el que viene atrás. Entonces esos riesgos hay que minimizarlos. Se lo sanciona por pedido de Haas, porque el jefe de Haas dice, miren que el auto de Alonso, el Alpine, estaba todo roto y era un riesgo. Cuando reparan en esa falta, le aplican 30 segundos de penalización y lo sacaron de los puntos a Alonso. Lo que pasa es que ahora, a esta hora, Alpine apeló y está esperando la respuesta de la FIA. ¿Qué dijo Alpine? Miren, la FIA lo vio y no nos dijo nada previamente. Y cuando nosotros pasamos a Magnussen, Alonso pasa a Magnussen, el retrovisor se desprende antes, o sea, no fue un riesgo para Magnussen, porque atrás no venía nadie. Y además el reclamo Haas lo hizo 20 minutos más tarde de lo que dice el reglamento. Así que hay un paquete de cosas que vamos a ver si se define en el transcurso de la semana, Chipi, antes de México. Sí, aquí te comparten en Twitch, Adrián, igual el error es de la FIA al no sacar las banderas en ese caso. También apunta por allí un amigo nuestro, por supuesto en Twitch, que te escribe, que dice, qué grande don Adrián. Don Adrián, hablando de cerrar el bloque, estamos aquí sobre la hora 11:58. La última cuestión, el último tema, el Porsche Team. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, cortito, parece ser que otra marca se incorpora a la Fórmula 1. Esto sería para 2026, pero son cosas que hay que contratar ahora. Viste que tenía casi un preacuerdo con Red Bull y un preacuerdo que se termina disolviendo. Sí. Todos los caminos conducen a que va a llegar con Williams como motorista. O sea, le va a abastecer de motores a Williams. Va a ser una fusión. Williams-Porsche. Recordemos que ya Audi se va a asociar a lo que hoy conocemos como Alfa Romeo, también para 2026. Pero ¿qué es lo importante? ¿Por qué con tanta antelación, Chipi? Porque ellos tienen que adaptar la construcción de sus motores para el reglamento 2026. Entonces tienen que pasar por muchas fases de homologación previa para que además llegue en su momento a ser un motor competitivo sobre el que ya van a tener que estar trabajando en 2025. Así que creo que es una gran noticia porque estamos hablando de marcas muy fuertes, marcas terminales que quieren hacerle la sombra a Mercedes, hacerle la sombra a Honda, que es el constructor de motores de Red Bull, y nada menos que a Ferrari. Así que imagínate la batalla que se viene en esto que decías recién, ¿no? 2023 viene muy fuerte, pero la Fórmula 1 tiene 5 años por delante de una guerra, no solo en pista, sino una guerra tecnológica y de mucho dinero de por medio, porque son grandes actores los que entran en escena, ¿no? Bueno, imagínate en qué etapa además semejante guerra, Adrián, porque bueno, termina el reinado también de Mercedes, en lo que llamabas y bien denominabas recién la era híbrida después de, 2014, está en 2022, hay un nuevo campeón y el año pasado con la victoria de Verstappen se pudo destronar a Mercedes y bueno, este fue el año en que cayó finalmente la hegemonía de Mercedes en la Fórmula 1. Adrián, el placer de tenerte siempre aquí con nosotros, así que es un lujo y escucharte y hablar por supuesto de Fórmula 1 y preguntarte porque nos enriquecemos todos y el público enorme también de Fórmula 1 que obviamente sigue fin de semana las carreras y que tiene tu análisis aquí el domingo en Bien Jugado. Así que el agradecimiento de siempre, Adrián, y te mandamos un abrazo enorme, ¿sí? Igualmente, Chipi, para mí es un placer este reencuentro todos los días que podamos y actualizándonos todo el tiempo con la Fórmula 1. Así que un abrazo para todos quienes nos están siguiendo a través de Bien Jugado, con rolanga.com y en simultáneo por Telemétrico F1, mi canal de YouTube. Allí está, Telemétrico F1 con el señor Adrián Puente, hablando de la victoria de Max Verstappen el fin de semana en el Gran Premio de los Estados Unidos. Gracias, Adrián, gracias a toda la gente allí.